Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y tal vez eso es justo lo que nos está pasando, porque México no siempre fue libre, ni fuerte, ni unido. Hubo un tiempo en que el miedo gobernaba y la libertad era solo un sueño. Pero todo cambió una madrugada, cuando un hombre tocó una campana y con un solo grito despertó a todo un país. El grito de Dolores, el día que México despertó. Capítulo 1. Un México que ya no podía más. A principios del siglo XIX, México, entonces llamado la Nueva España, era una tierra dividida. Los españoles nacidos en Europa lo controlaban todo: la política, la economía, hasta la religión. Los criollos, españoles nacidos en América, eran considerados ciudadanos de segunda, los indígenas y mestizos casi sin derechos. El país tenía riquezas, pero solo para unos pocos, y en silencio la gente empezaba a cansarse. Mientras tanto, en Europa, Napoleón Bonaparte invadía España. El rey español fue capturado y México se quedó sin saber a quién obedecer. Fue ahí cuando empezó a surgir la idea más peligrosa de todas: ¿y si nos gobernamos nosotros mismos? Capítulo 2. La conspiración. En el centro de todo estaba un cura del pueblo de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. Era un hombre inteligente, pero también rebelde. Enseñaba a los campesinos a leer, plantaba viñedos, hablaba de libertad, y eso en aquel tiempo era un delito. Junto a Ignacio Allende, Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez y otros planearon una rebelión. Se reunirían el 2 de octubre de 1810 para levantarse en armas, pero algo salió mal. La conspiración fue descubierta. Iban a arrestarlos. Entonces, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo tomó una decisión que cambiaría todo. ¡Despierten, despierten! ¡La hora ha llegado! Tomó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo de unión entre los pueblos, y frente a la iglesia gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva México! Y así, con machetes, palos y esperanza, empezó la guerra por la independencia. Capítulo 3. El pueblo despierta. Lo que comenzó como un pequeño movimiento en Dolores pronto se extendió por todo el Bajío. Miles de hombres y mujeres se unieron a Hidalgo: campesinos, artesanos, indígenas, esclavos. No eran soldados, era un pueblo cansado y con hambre de justicia. En pocos días, los insurgentes tomaron ciudades importantes como Guanajuato y Valladolid, pero el camino no fue fácil. No todos estaban de acuerdo con Hidalgo. Algunos lo consideraban un traidor, otros un loco. En menos de un año, el movimiento se desmoronó. Hidalgo fue capturado y ejecutado el 30 de julio de 1811. Su cabeza fue colocada en una jaula, exhibida como advertencia. Pero no entendieron algo: que las ideas no mueren con los hombres, que ese grito ya se había metido en el corazón del pueblo. Y aunque Hidalgo no vio un México libre, su voz jamás se apagó. Capítulo 4. El legado. 11 años después, en 1821, México finalmente consiguió su independencia, pero todo comenzó con ese momento: una madrugada fría en un pequeño pueblo llamado Dolores. Cada 16 de septiembre recordamos ese grito, aunque a veces olvidamos lo que significó. No fue solo contra España, fue contra toda la injusticia.
Hidalgo no buscaba gloria, buscaba esperanza, y esa esperanza sigue viva cada vez que decimos ¡Viva México! Si queremos cambiar el presente, tenemos que entender de dónde venimos, porque la historia no es aburrida, es solo que nadie nos la ha contado con el corazón. Yo soy Sara y esta fue la historia del Grito de Dolores. Nos vemos en el próximo capítulo de la historia que no nos contaron. ¡Chao, chao!